Álvaro Domenech caminaba hacia el restaurante más exclusivo de Valencia, con harapos que olían a calle, barba de semanas y zapatos sujetos con cinta adhesiva. Las mujeres elegantes sentadas en la terraza del Palacio del Mar lo miraban con repugnancia, sin imaginar que bajo aquellos trapos se ocultaba el propietario de 5.000 hectáreas de viñedos en Ribera del Duero y un patrimonio de 300 millones de euros. En la mesa central, Lucía Herrera, influencer y su novia desde hacía 8 meses, reía rodeada de sus amigas blogueras de moda. Cuando Álvaro se acercó pidiendo un trozo de pan, la reacción de Lucía reveló una verdad devastadora que destruiría para siempre la ilusión de su amor. Porque a veces hay que fingir haberlo perdido todo para descubrir quién te amaría incluso sin nada. El amanecer de septiembre pintaba los viñedos de Ribera del Duero con tonos dorados y cobrizos, revelando 5.000 hectáreas de vides que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La finca Domenech dominaba este imperio desde lo alto de la colina más prominente, un caserón del siglo XVII emergiendo entre la bruma matinal como un sueño de piedra clara y tejas rojizas. Álvaro despertó en la cama de roble que había pertenecido a su familia durante 6 generaciones. A sus 37 años, llevaba con natural elegancia el peso de ser patriarca antes de tiempo. 12 años atrás, un accidente en la carretera de Aranda se había llevado a sus padres, dejándolo al mando de un emporio vinícola valorado en cientos de millones y de una tradición familiar de 2 siglos. La habitación se bañaba en la luz dorada filtrada por las contraventanas de madera. Álvaro permaneció quieto, escuchando los sonidos familiares de la finca despertando, el canto del gallo desde el corral, las voces lejanas de los vendimiadores, el motor del tractor de Pedro revisando las hileras más lejanas. El móvil vibró sobre la mesilla, 4 mensajes de Lucía, todos enviados en los últimos 15 minutos. Álvaro los leyó con esa incomodidad ya habitual. El primero era una foto de 2 vestidos sobre la cama con la pregunta de cuál era mejor para la cena. El segundo recordaba la velada en el Palacio del Mar con sus amigas influencers, subrayando la importancia de causar buena impresión, porque asistiría la hija de un inversor chino interesado en el mercado de lujo español. El tercero, el que le tensó la mandíbula, era una orden apenas disfrazada: lleva el Porsche, no el Land Rover, la imagen no es todo, cariño. Álvaro se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a los viñedos. El sol ascendía transformando el rocío en diamantes efímeros sobre las hojas. Sabía leer esas vides como otros leen libros, por el color de las hojas discernía su estrés, por el peso de los racimos, si la añada sería excepcional o simplemente buena. Su abuelo, don Esteban Domenech, le había enseñado que la tierra nunca miente. Los hombres pueden fingir, Álvaro, decía mientras caminaban entre las hileras, pero la vid siempre dice la verdad. Si la cuidas con honestidad, te la devuelve; si la descuidas por vanidad, te castiga con apariencia. 8 meses llevaba con Lucía Herrera, y todavía no lograba saber si lo que compartían era amor o una sociedad disfrazada de romance. La conoció en una gala benéfica en Madrid, donde ella brillaba entre flashes y copas de champán. Influencer de moda con casi medio millón de seguidores, hija de un arquitecto acomodado pero no rico, hermosa de esa manera estudiada que las redes habían convertido en estándar. Al principio le fascinó su energía, la forma en que convertía cualquier gesto en un momento fotográfico, la ligereza con la que flotaba entre marcas, eventos y alfombras rojas. Pero con el tiempo empezó a notar señales. Había ese destello en sus ojos cuando él mencionaba inversiones o ampliaciones de la bodega, un brillo fugaz de codicia antes de ser reemplazado por ternura ensayada. Estaban también sus publicaciones constantes desde la finca, siempre etiquetando marcas de lujo y usando hashtags como Vino Life, Duero Luxury, Winehouse, ese último especialmente irritante. Y sobre todo, la ausencia total de conversaciones sobre el futuro que no incluyeran dinero. Nunca hablaba de hijos, familia o envejecer juntos, solo de abrir hoteles en los viñedos, transformar el Cortijo en un resort, monetizar la marca Domenech. Como le dijo una noche con ese entusiasmo que sonaba más a estrategia que a amor. Bajó a la cocina donde Rosa, el ama de llaves que lo había criado desde niño, ya preparaba café. Ella, con sus 68 años de sabiduría rural, lo miró con ternura y le dijo que tenía cara de estar dándole vueltas a algo importante. Álvaro sonrió amargamente. Admitió que pensaba en Lucía, en si su amor era real.
Rosa asintió despacio y dijo con serenidad: la señorita Lucía es bonita como una postal, pero las postales son para mirar, no para vivir en ellas. Añadió que su madre, una mujer sencilla que su padre amó hasta el fin, valía 1000 Lucías, porque sabía ver la belleza en una puesta de sol sin necesidad de un filtro. Las palabras lo acompañaron mientras caminaba por los viñedos. Los jornaleros lo saludaban con respeto sincero. Martín, el capataz, le mostró unos racimos que prometían ser los mejores del año. Mientras hablaban, Álvaro notó la forma en que el anciano acariciaba los frutos, como si cuidara a un hijo. Ese era su mundo, real, honesto, lejos de los filtros de Instagram. Fue allí, bajo el sol y el olor de la tierra húmeda, donde la idea tomó forma. Una prueba, dura pero necesaria. En el escritorio tenía guardado el anillo de su abuela, un solitario sencillo pero perfecto, comprado con la venta de su primera cosecha. Había planeado proponerle matrimonio el mes siguiente, pero antes debía saber la verdad. Llamó a su mejor amigo, Javier Marín, administrador de la bodega. Javier escuchó el plan en silencio y, tras unos segundos, dijo que era una locura, pero una locura justificada. También él había notado cómo Lucía miraba los balances con más amor que a su dueño. Esa misma tarde comenzó la transformación. Álvaro condujo hasta Zaragoza, aparcó en las afueras y tomó un autobús hasta el barrio viejo. En un mercado de segunda mano compró una chaqueta militar raída que olía a humedad, unos pantalones gastados, una camisa amarillenta y unas botas unidas con cinta adhesiva. Se alojó en una pensión económica, donde nadie preguntaba nada. Durante 3 días vivió como un indigente. Dejó de afeitarse, durmió con la ropa puesta, observó a los sin techo en la estación, sus andares, sus miradas esquivas, el peso invisible de la derrota. Aprendió a imitar su voz temblorosa, su paso cansado, y creó una historia. Joaquín Morales es propietario de una pequeña bodega arruinada por las deudas del juego. La mujer lo había dejado llevándose a los hijos. La casa había sido embargada y ahora vivía en la calle desde hacía 6 meses. Había elegido fragmentos de su propia vida, distorsionados lo suficiente para ser irreconocibles, pero tan auténticos que sonaban verdaderos. Durante esos 3 días mantuvo los mensajes con Lucía al mínimo. Le dijo que había una plaga de filoxera atacando las cepas más viejas y que debía quedarse en el viñedo día y noche. Ella respondió con fastidio mal disimulado, más preocupada por tener que asistir sola a la cena que por la salud de las vides que representaban el corazón de la herencia Domenech. El último mensaje de Lucía fue revelador. Se quejaba de tener que inventar una excusa por su ausencia, porque sus amigas esperaban ver al novio millonario del que tanto hablaba. Ni una palabra de preocupación, ni un te echo de menos sincero, solo ansiedad por la imagen. El día de la cena, Álvaro tomó el tren a Valencia. Pasó la tarde en los alrededores de la plaza del ayuntamiento, sentado en los escalones con un cartón y un letrero torcido: tengo hambre. Ayúdenme. Algunos turistas le lanzaron monedas que recogía con gratitud exagerada. Un agente municipal le indicó que se moviera y él obedeció con la sumisión aprendida por quienes ya no esperan compasión. A las 8 de la noche comenzó a acercarse al restaurante. El Palacio del Mar ocupaba la azotea de un edificio histórico en el barrio del Ensanche, con vistas espectaculares sobre la ciudad iluminada. Álvaro había cenado allí decenas de veces. Conocía al maitre Javier, al sumiller Ernesto e incluso al propietario, don Ricardo, que compraba sus vinos Domenech para su bodega privada. Pero esa noche no era un invitado, era un fantasma. Peor aún, un intruso. Logró entrar al edificio mezclándose con un grupo de turistas asiáticos. Subió por las escaleras de servicio, evitando el ascensor, y emergió por la puerta de la cocina. El personal estaba demasiado ocupado para detenerlo. La terraza era un templo de elegancia contenida, lámparas suspendidas, manteles de lino impecable, copas que costaban más que un salario mensual. El aire olía a jamón ibérico, trufa y vino tinto. Y allí, en la mesa central, con la mejor vista hacia el Mediterráneo, estaba Lucía. El vestido negro de Balmain, lo sabía porque había visto la factura de 12.000 euros, se ceñía a su cuerpo con precisión de escultura. El cabello recogido en un moño elaborado que debía haber tomado horas en la peluquería. Reía con esa forma ensayada de inclinar la cabeza mostrando el cuello,
rodeada de su séquito habitual, Marina Suárez, influencer con 500.000 de seguidores. Famosa por gastar en un video lo que una familia entera gana en un año. Cristina del Olmo, relaciones públicas de una casa de moda francesa, vestida siempre con prendas de la próxima temporada y sonrisa de superioridad constante. Y Patricia Falcón, heredera de un emporio textil catalán, aburrida y engreída a partes iguales. Álvaro respiró hondo, sintiendo el olor agrio de su propio cuerpo sin lavar, una mezcla de sudor, polvo y derrota. Se enderezó lo mejor que pudo y se acercó a la mesa. Fue Patricia la primera en notarlo, arrugando la nariz con desprecio. Luego Cristina, que instintivamente acercó su bolso Hermès al cuerpo. Marina ya tenía el móvil preparado para grabar algo viral. Pero fue la mirada de Lucía la que lo atravesó como una puñalada, primero confusión, luego reconocimiento, finalmente asco. La reacción de Lucía fue una estocada, desprecio puro brillando en su mirada mientras lo examinaba de pies a cabeza. La misma mujer que una semana antes le susurraba promesas de amor eterno ahora fingía no conocerlo. Álvaro interpretó su papel a la perfección. Pidió con voz temblorosa un trozo de pan, explicó que no había comido en 2 días. Las amigas de Lucía reaccionaron con repugnancia teatral. Marina se cubrió la nariz con un pañuelo perfumado. Cristina grababa la escena disimuladamente. Todo era un espectáculo cruel. Cuando Álvaro mencionó haber sido productor de vino, que alguna vez tuvo viñedos en la ribera del Duero, Lucía soltó una carcajada seca. La misma mujer que había pasado noches escuchándolo hablar de cosechas y barricas, ahora se burlaba abiertamente. Las palabras que siguieron fueron puñales. Las 3 amigas comenzaron a debatir sobre él como si fuera un objeto. Marina sugirió llamar a seguridad, Cristina habló de limpiar la imagen del local de gente así, Patricia repitió una cita de su padre sobre mantener a los fracasados lejos del éxito. Pero el golpe final llegó cuando Álvaro vio el anillo en la mano de Lucía. No era el solitario antiguo de su abuela, el que él le había dado. Era otro, más ostentoso, con diamantes nuevos. Intentó mantener la calma al preguntar por él. Valentina, siempre cruel sin saberlo, reveló que el anillo era un regalo de Tomás Llorens, hijo de un magnate inmobiliario. Lucía lo tenía como plan B en caso de que su novio agricultor no fuera tan rentable. Las risas fueron ensordecedoras. Los comentarios sobre el olor a campo y los hombres sin ambición sellaron el momento. Entonces Álvaro metió la mano en el bolsillo y dejó sobre la mesa un pequeño grano de uva seca. De la cosecha Domenech, dijo con calma. El silencio cayó de golpe. Lucía palideció. Comprendió en un instante quién era realmente aquel mendigo. Las amigas lo miraron confusas mientras ella quedaba petrificada, con los labios temblando. Álvaro se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La seguridad del restaurante lo escoltó fuera, pero alcanzó a oír su nombre, gritado con pánico. ¡Álvaro, espera! No se detuvo. Las horas siguientes fueron un infierno para Lucía. Refugiada en su apartamento del barrio del Carmen, pagado por Álvaro, apretaba el grano de uva seca en la mano como si pudiera borrar el pasado. Llamó una y otra vez, todos los mensajes quedaron sin respuesta. Sus amigas, al principio incrédulas, comprendieron la magnitud de lo ocurrido cuando Lucía confesó la verdad, aquel mendigo era Álvaro Domenech, dueño de una de las bodegas más prestigiosas de España. Con un patrimonio de 300 millones de euros. El hombre al que habían despreciado era portada de Forbes España. La llamada de Javier Marín, su administrador, llegó fría y breve. Le informó que debía desocupar el apartamento en 24 horas. Todos los privilegios, tarjetas y beneficios serían revocados. El colapso social de Lucía fue rápido y despiadado. El video de la cena, grabado por Cristina, se volvió viral bajo el título El mendigo y la influencer. En menos de una semana perdió más de la mitad de sus seguidores. Las marcas rescindieron contratos. De musa de lujo pasó a símbolo de superficialidad. Obligada a volver con sus padres a Albacete, tocó fondo. Pero fue precisamente allí, en su ruina, donde algo empezó a cambiar. Una mañana se presentó en el comedor social de San Martín, en el barrio del Carmen, y pidió ser voluntaria. Sor Beatriz, la anciana religiosa que gestionaba el comedor social de San Martín, la recibió con perplejidad,
pero también con esa compasión serena de quien ha visto de todo. Lucía empezó sirviendo bandejas, al principio con disgusto y torpeza, pero poco a poco algo se movió por dentro. Día tras día, semana tras semana, dejó de ver harapos y comenzó a ver historias. Juan, es profesor universitario roto por la depresión. Fátima, inmigrante que encadenaba 16 horas diarias. Ahmed, ingeniero sirio al que nadie homologaba el título. Detrás de cada mirada había una dignidad que desbordaba cualquier filtro. 6 meses después, cuando Javier Marín se presentó con la donación mensual de Álvaro, encontró a una Lucía irreconocible. No por la ropa, vaqueros sencillos y camisa blanca, sino por la luz nueva en la mirada. La chica de escaparate había dado paso a una mujer que había descubierto el valor de servir. Javier le dejó un recorte de prensa. Álvaro Domenech donaba 15 millones para levantar un centro de acogida y reinserción en el barrio del Carmen. En la foto, Álvaro estrechaba la mano de Sor Beatriz. La cita del artículo atravesó a Lucía: transformar el dolor en algo que cure a la comunidad. La primavera siguiente trajo la inauguración del Centro Domenech de Reinserción Social. Lucía trabajaba allí como coordinadora de voluntariado, con un sueldo modesto y, por primera vez, la certeza de hacer algo que importaba. No sabía que Álvaro acudiría a la apertura. Cuando lo vio entrar, elegante sin ostentación, el corazón le dio un vuelco. Intentó desvanecerse entre la gente, pero Sor Beatriz, con la picardía de quien guía destinos, los puso frente a frente. El aire se cargó de electricidad. Álvaro, sorprendido, mantuvo el gesto profesional mientras Lucía le enseñaba el centro. Sin maquillaje de lujo, sin marcas rutilantes, hablaba con pasión de itinerarios laborales, de talleres de hábitos, de historias de alta y recaídas. Conocía a cada residente por su nombre y miraba a la gente a los ojos sin prisa. En el huerto urbano del patio, donde antiguos sin techo cultivaban acelgas y tomates, se quedaron en silencio. Fue Lucía quien lo rompió, confesó lo superficial y ciega que había sido. No buscó excusas ni culpables. Asumió la responsabilidad y agradeció, paradójicamente, aquella noche que le había roto el espejo. Álvaro escuchó sin interrumpir. Dijo, al fin, que no había sido mala, se había perdido en un mundo donde el valor se mide en métricas y saldo. Cuando Lucía, tímida, preguntó si podrían tomar un café como amigos para conocerse de verdad, Álvaro vio en sus ojos algo nuevo: autenticidad. Aceptó y propuso el bar central, el de los pensionistas y peones de obra, cortado a 1,20 y barra de zinc. La sonrisa franca de ella fue la señal. Siguieron meses de reconstrucción lenta y valiente, cafés de sábado, comidas de trabajo sobre el centro, paseos por el jardín del Turia al atardecer. Álvaro insistió en empezar sin máscaras. Lucía descubrió a un hombre que se emocionaba hablando del terruño, que sabía el nombre de cada temporero, que leía a Machado antes de dormir. Álvaro descubrió a una mujer inteligente, compasiva, con un talento natural para organizar y cuidar. Un año después, en ese mismo bar central, entre obreros desayunando, Álvaro sacó una cajita de madera hecha por Juan, ya reinsertado como carpintero. Dentro, un anillo de plata con olivino, piedra de los nuevos comienzos, que Álvaro había encontrado entre los bancales de su finca. La propuesta fue simple: nada de promesas ostentosas, sí de verdad, respeto y elección diaria. Lucía dijo que sí, con lágrimas limpias. La barra aplaudió y Antonio, el dueño, descorchó cava para todos. La boda llegó 6 meses después, en la ermita que mira a los viñedos Domenech. Sin alardes, familia, amigos de verdad, trabajadores de la finca y residentes del centro. Sor Beatriz ofició con dispensa, recordando que el amor verdadero no quiere likes, quiere raíces. Juan brindó con voz trémula, habló de aquellas manos, antes solo de seda, que, un día, le sirvieron el plato con dignidad. 5 años después, el modelo Domenech se replicaba en 15 ciudades. Lucía dirigía la fundación que los coordinaba, viajando por España con Bea, la pequeña llamada así por Sor Beatriz, mientras abría nuevos centros. Una tarde de otoño, con la vendimia ya a cubierto, un periodista del País preguntó por el poder de la redención en el emprendimiento social. Lucía miró a Álvaro alzar a Bea hacia el cielo anaranjado y respondió: el éxito es despertar sabiendo que la persona a tu lado te amaría incluso sin nada.
Es mirar a tu hija y saber que aprende los valores correctos. Es dormirte dejando el mundo un poco más amable. Le preguntaron si se arrepentía de la famosa prueba del mendigo. Lucía fue firme, aquella prueba no destruyó su amor, destruyó la ilusión, para que naciera el amor verdadero. En el salón, enmarcado, quedaba el grano de uva seca que cambió su destino, recordatorio de que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo esencial. Mientras Bea daba sus primeros pasos entre cepas centenarias y el Turia soplaba aire frío desde el cauce, Lucía entendió que su vida, no perfecta, no posada, valía infinitamente más que todos los seguidores del mundo. El círculo estaba completo, la humillación pública se volvió crecimiento, el mendigo expulsado era ahora el marido que la amaba por quien es, no por lo que fue. Porque la prueba real no fue aquella noche en una terraza del ensanche, la prueba real es cada día, cuando dos personas eligen amarse sin filtros. Y esa, a diferencia de la primera, la estaban superando juntos. La finca Domenech, testigo de 2 siglos, guardaba una nueva historia, la de cómo el amor puede nacer de las cenizas del engaño, echar raíces en el perdón y florecer cuando dos seres deciden mostrarse enteros. Con sus fallas y sus luces. Dale me gusta si crees que el amor verdadero supera cualquier prueba. Comenta, ¿fue justa la prueba de Álvaro? Comparte si piensas que la bondad vale más que el dinero. Suscríbete para más relatos de redención y amor. Porque al final, lo que nos define no es cuánto damos a quien nos ama, sino cómo tratamos a quien no puede darnos nada a cambio. Y el amor verdadero no es el que presume cuando todo va bien, sino el que renace más fuerte después de haber visto lo peor.